Cápsula 9. Papel del riñón en la homeostasis del agua. Parte 2. A continuación describiremos los mecanismos celulares y moleculares que determinan la acción de la hormona antidiurética sobre el manejo renal de agua. Las acuaporinas o canales de agua son proteínas integrales de membrana que forman un poro que posee selectividad para el paso de moléculas de agua, lo que permite el transporte de esta a través de las membranas celulares. En mamíferos se conocen 13 isoformas de acuaporinas, de las cuales solo 6 se expresan en el riñón. De estas, la acuaporina 1, 2, 3 y 4 son las más importantes en la regulación de la reabsorción tubular de agua. La acuaporina 1 se expresa principalmente en el asa descendente de Henle, mientras que las acuaporinas 2, 3 y 4 se localizan en las células principales del túbulo colector, en donde la acuaporina 2 tiene una localización en la membrana apical, mientras que acuaporinas 3 y 4 se localizan en la membrana vasolateral. En ambos segmentos, estas acuaporinas permiten la permeabilidad al agua que caracteriza a estos segmentos y que les permite reabsorberla. En el túbulo colector, la hormona antidiurética es capaz de promover la reabsorción de agua al estimular la actividad de la acuaporina 2, lo que permite el proceso de concentración de la orina. La siguiente figura muestra el mecanismo molecular por el cual la hormona antidiurética estimula la permeabilidad al agua en las células principales del túbulo colector. Observamos que las células principales expresan la acuaporina 2, que es mantenida en vesículas dentro del citosol. Estas mismas células también expresan el receptor de la vasopresina tipo 2, que es un receptor acoplado a proteína G alfa S. La unión de ADH a su receptor permite la activación de la adenilato ciclasa, que cataliza la conversión de ATP a AMP cíclico. Luego, el AMP cíclico estimula la actividad de la proteína quinasa A, que a su vez fosforila a la acuaporina 2. En su estado fosforilado, la acuaporina 2 se inserta en la membrana apical de las células principales, aumentando así la permeabilidad al agua. La presencia de acuaporinas 3 y 4 en la membrana vasolateral provee la ruta de salida del agua hacia el intersticio. Finalmente, en ausencia de hormona antidiurética, la acuaporina 2 se desfosforila y vuelve a internalizarse hacia el citosol. En esta figura observamos un experimento de microscopía con inmunofluorescencia de células principales del túbulo colector, en las cuales se tiñeron las acuaporina 2 con un anticuerpo de color azul. En el panel 1 se observa que en ausencia de hormona antidiurética, la acuaporina 2 se localiza en el citosol en forma difusa. En el panel 2 se observa que la adición de hormona antidiurética estimula la inserción de estas acuaporinas en la membrana plasmática de estas células. Sin embargo, este efecto es inhibido en presencia de un antagonista del receptor de vasopresina tipo 2, lo cual demuestra el papel de la hormona antidiurética y su receptor tipo 2 en la regulación de la permeabilidad al agua del túbulo colector. Sin embargo, la presencia de acuaporinas en la membrana plasmática de estas células no es suficiente para permitir la reabsorción de agua, ya que el agua se deberá mover a través del epitelio tubular siempre y cuando haya una gradiente osmótica entre el lumen tubular y el intersticio renal. Para entender esto, imaginemos una situación en la que existen dos compartimentos separados por una membrana impermeable. Uno de los compartimentos contiene un líquido hiposmótico o de alta concentración de agua, mientras que el otro contiene un líquido hiperosmótico o de baja concentración de agua. Dado que la membrana es impermeable al agua, no habrá movimiento de esta en ninguna dirección. Esta situación es equivalente a un túbulo colector en el que el lumen tubular es hiposmótico con respecto al intersticio renal y en el que no hay acuaporinas 2 en la membrana apical,
es decir, no hay permeabilidad al agua. Si por el contrario, la membrana que separa ambos compartimientos fuese permeable al agua, ésta se movería desde el compartimento hipoosmótico hacia el hiperosmótico. Entonces, esta situación sería equivalente al aumento de la permeabilidad al agua en las células principales como consecuencia de la estimulación por ADH. Por lo tanto, la restricción de agua en el túbulo colector dependería de dos factores: la permeabilidad al agua vía acuaponinas y la presencia de una gradiente osmótica entre el lumen tubular y el intersticio renal. Sin embargo, como el transporte de agua hacia el intersticio hace que el fluido tubular se vuelva más hiperosmótico, la osmolaridad intersticial debe incrementarse a medida que el túbulo colector se interna hacia la médula renal. En esta figura se observa cómo en el riñón existe una gradiente de osmolaridad que se incrementa progresivamente desde la corteza hacia la médula renal. Esta gradiente permite que el intersticio siempre sea más hiperosmótico que el fluido tubular y que la reabsorción se mantenga constante a lo largo del túbulo colector. La osmolaridad máxima que pueda alcanzar la orina dependerá de qué tan hiperosmótico es el intersticio renal. A esta propiedad de la médula renal se le conoce como la gradiente osmótica córtico-medular. La formación y mantención de esta gradiente de osmolaridad dependen de la acumulación de sales, tales como urea y cloruro de sodio en el intersticio renal. Esto se logra mediante la actividad de transportadores de urea en el asa descendente de Henle y el túbulo colector, y del cotransportador sodio-potasio-cloruro en el asa ascendente de Henle. Es importante mencionar que ambos transportadores son regulados positivamente por la hormona antidiurética. Por lo tanto, esta hormona no solo regula la reabsorción renal de agua mediante su efecto sobre las acuaponinas, sino que además estimula la formación y mantención de la gradiente osmótica córtico-medular y puede promover una gradiente mucho más intensa en condiciones de un balance negativo de agua. Una vez que el agua es transportada hacia el intersticio, debe volver a los vasos sanguíneos, desde donde provino. Este proceso ocurre en una red de capilares que irriga la médula renal y que son conocidos como la vasa recta. La vasa recta participa en la remoción del fluido reabsorbido y además provee a los túbulos renales medulares con el oxígeno y nutrientes necesarios para sobrevivir. Además, la vasa recta juega un rol importante en la mantención de esta gradiente osmótica córtico-medular, ya que con un flujo sanguíneo elevado se produciría un efecto de lavado de la gradiente, mientras que un flujo demasiado lento produciría hipoxia e inhibiría el transporte activo del cual depende la reabsorción de cloruro de sodio vía el cotransportador sodio-potasio-cloruro. De la misma forma que el flujo de agua desde el lumen tubular hacia el intersticio depende de una gradiente de osmolaridad entre ambos compartimentos, el flujo de agua desde el intersticio hacia el lumen de la vasa recta depende de una diferencia de presión coloide-osmótica, que favorece el flujo de agua hacia el interior de los vasos sanguíneos. En la figura podemos observar las diferencias de osmolaridad entre los tres compartimentos que en última instancia favorecen el flujo de agua desde el lumen tubular hacia el lumen de la vasa recta. Con los conocimientos adquiridos, podemos ser capaces de predecir el comportamiento de los mecanismos que regulan la reabsorción renal de agua en distintas circunstancias. Por ejemplo, en una condición de acceso restringido al agua, esperaríamos ver un aumento en la concentración plasmática de ADH. Esta estimularía la permeabilidad al agua en el túbulo colector y aumentaría la gradiente osmótica córtico-medular, permitiendo la reabsorción de un mayor volumen de agua, lo cual generaría una orina de mayor osmolaridad y de menor volumen, que podría llegar a ser tan solo un 0,1% del total del agua filtrada.
Por el contrario, en una condición de hipervolemia o de hipoosmolaridad plasmática, se produciría un proceso de diuresis acuosa, ya que la concentración de hormona antidiurética plasmática estaría disminuida, con lo cual no se estimularía ni la permeabilidad al agua del túbulo colector ni la formación de una gradiente osmótica córtico-medular suficientemente fuerte para promover la reabsorción de agua. En esta condición, la reabsorción del agua se vería disminuida, generándose una orina diluida o de baja osmolaridad y de gran volumen, que podría ser superior al 2% del total filtrado. En este gráfico se resume el efecto de la concentración plasmática de ADH expresada como el porcentaje de su concentración plasmática máxima sobre la osmolaridad de la orina y el flujo urinario. Podemos observar que a mayor concentración plasmática de hormona antidiurética se genera una orina de alta osmolaridad y de bajo volumen, mientras que a concentraciones bajas de hormona antidiurética se formará una orina de baja osmolaridad o diluida y de alto volumen. En resumen, del mecanismo de concentración de la orina, tenemos que la excreción y reabsorción de solutos es regulada en forma independiente de la excreción de agua. El asa de Helle realiza mayoritariamente la separación de agua y solutos. La reabsorción de agua depende del aumento de la permeabilidad a esta en los túbulos renales vía la inserción de apoponinas en la membrana plasmática. Este proceso se encuentra regulado principalmente por la hormona antidiurética en el túbulo colector. El movimiento de agua a través del epitelio renal depende de una gradiente osmótica entre el lumen y el intersticio renal. La formación de esta gradiente osmótica córtico-medular depende principalmente de la actividad del asa de Helle, ya sea su porción descendente como la ascendente. La producción de orina concentrada o antidiuresis o diluida, denominada diuresis acuosa, requiere de un asa de Helle funcional. La recaptación del fluido reabsorbido hacia los vasos sanguíneos depende de una gradiente coloide osmótica entre el intersticio y la basa recta.